Bueno, muy buenos días con todos. Bueno, ya estamos casi buenas tardes. Muchas gracias a los que se han quedado. En verdad, el panel anterior, la charla magistral ha sido muy enriquecedora. Vamos a intentar también seguir contribuyendo a todos los elementos que se han descrito en la exposición anterior. De alguna manera, este panel está orientado a regresar un poquito más atrás en esta mirada sistémica de la integridad, esta mirada de analizarlo desde los elementos de la gestión pública, que finalmente son las que materializan las políticas de integridad, las prácticas de prevención en una organización como un gobierno local y en la vida de los ciudadanos, finalmente, en los servicios que reciben a nivel local. Bueno, yo vengo de la cooperación alemana de GIZ, que como algunos conocen, tal vez otros no, es una empresa pública del gobierno alemán que se dedica a implementar los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Alemania. De hecho, este año cumplimos 60 años en el Ecuador y estamos muy contentos también de haber regresado con mayor intensidad estos últimos años. Hubo un pequeño retroceso de nuestra capacidad de participar, pero en estos últimos años se ha retomado y es justamente en ese sentido que se vienen desarrollando diversos proyectos y el proyecto que Faro ha desarrollado y que ya ha presentado en el transcurso del día es un proyecto también que se ha apoyado en el marco de los acuerdos de cooperación entre Alemania y Ecuador. ¿Y qué dice ese marco? Bueno, el programa Ecuador Sincero, que es de donde vengo, que está orientado a la prevención de la corrupción, la transparencia y la participación ciudadana, justamente lo que busca es generar condiciones porque entendemos que en el Ecuador, así como en muchos países de la región, existen ciertas capacidades, instituciones que tienen que fortalecerse. Entendemos además la importancia de construir sobre lo que hay, de construir sobre los esfuerzos y las lecciones aprendidas que también tiene el país. Y en ese sentido, el programa Ecuador Sincero tiene ciertos componentes y uno de los componentes más importantes del programa y de los esfuerzos de este programa está orientado a la generación de información y gestión del conocimiento. Justamente porque reconocemos lo que ya se ha conversado en el transcurso del día, la importancia de contar con evidencia. Y particularmente, y agradecemos mucho los esfuerzos de Faro por eso, particularmente poder generar evidencia que vaya más allá de la percepción. Porque como ya se ha dicho, reconocemos que los principales indicadores en la región están orientados en función a la percepción, que es completamente válido porque finalmente es la sensación que tiene la ciudadanía sobre un tema, pero que es insuficiente para hacer cambios reales, ¿no? Para hacer cambios estructurales en la gestión pública, por ejemplo. Entonces, reconocemos ese esfuerzo en Faro, les agradecemos mucho. De hecho, reconocemos también que es un enfoque innovador en la región y nosotros que venimos trabajando con organismos como Transparencia Internacional, la OCDE, intentando trasladar conocimiento de la región aquí al Ecuador, reconocemos y sabemos que este es un primer gran esfuerzo. Esperamos que en la segunda fase del programa Sincero se pueda seguir trabajando en conjunto con Faro, porque es un primer gran esfuerzo de ir más allá de la percepción y aterrizar en gestión pública. Y les agradecemos mucho y evidentemente a los GAT que se incorporaron a esta medición, porque reconocemos las deficiencias, reconocemos los retos que hay, es evidente, todos aquí somos ciudadanos finalmente y podemos estar a veces en nuestros escritorios pensando en la gran política nacional o local, pero luego también tenemos que ir a sacar nuestro documento de identidad y también tenemos que ir a hacer trámites con nuestro gobierno local y cuando las cosas no son como esperamos también nos causa frustración y a veces decimos, ¿qué hago tan arriba? Debería estar más abajo y hacer estos cambios que están ahí y realmente tienen un impacto, no real, pero cercano y a veces la cercanía para una persona se transmite en la realidad más inmediata y en la realidad que vive en su cotidianidad. Entonces reconocemos eso y somos completamente conscientes de eso, pero evidentemente como cooperación tenemos que apoyar las iniciativas que hay y construir sobre lo que hay y agradecemos ese esfuerzo en los GATS y evidentemente en Faro. Bueno, como les decía, voy a avanzar un poquito más. Como les decía, la idea de este panel es ir un poquito más atrás y hablar de la integridad y poder mencionar un poco sus elementos. El enfoque de integridad es un enfoque diferente. Todos hemos escuchado de la lucha contra la corrupción, todos hemos visto a varios de nuestros presidentes en la región terminar en la cárcel, esperando todavía sentencia y que se materialice la sanción. Pero eso también tiene un impacto muy grande en el autoestima de los países, en el autoestima de las personas.
Personalmente, para mí, es vergonzoso saber que todos mis expresidentes están presos o con sentencias o cosas así. Es realmente un impacto que tiene en la vida y en la autoestima también de la gente, porque la sensación es realmente deprimente. Lamentablemente con la pandemia se han conjugado esas variables y hacen aún más la sensación difícil, ¿verdad? Y justamente, como mencionaba también Laura Alonso en su presentación anterior, la idea del enfoque preventivo es justamente evitar llegar hasta eso, porque es como cuando se cae un avión, ¿no? Se cae un avión, recogen la caja negra y ya murió la gente, hay que indemnizar, intentar apoyar, pero el avión ya se estrelló. El enfoque de integridad intenta ir antes a decir, tengamos protocolos, sepamos qué hacer, sepamos cuál es nuestra responsabilidad y nuestro rol. Hoy tomé un vuelo en la mañana y por vez 20 escuché que tenía que ponerme la válvula, cuáles eran las salidas de escape, qué tenía que hacer ante un posible desastre. Y la verdad nunca me ha pasado, porque justamente el sector aeronáutico es uno de los más seguros del mundo. Y justamente porque se ha dedicado, y porque sabe además que es muy costoso llegar al accidente, a nivel también de reputacional, que los gobiernos locales también deberían pensar a nivel reputacional cómo impacta la corrupción, pero tienen protocolos y lo saben y lo aplican y lo repiten. Y lo he escuchado tantas veces que también ya me lo sé. No quería necesariamente aprenderlo, pero me lo repitieron tanto que lo terminé aprendiendo. Entonces, el enfoque preventivo es ese, es ir un poco más atrás, antes que se entregue el avión y pensar, ok, ¿qué podemos hacer antes de? Y justamente lo que busca es pasar de este análisis individual, personal de la integridad a un análisis público, porque se reconoce que justamente la corrupción viene mermando el impacto de las políticas públicas y finalmente lo que hablábamos en el transcurso del día, la democracia. ¿Cuán abiertos estamos ahora a gobiernos autoritarios? Tal vez los que estén aquí dirán, no, yo no, pero la sensación es compleja, es difícil y está en el ambiente también. Entonces, se reconoce justamente la integridad como este enfoque que lo que busca es que justamente se alinee conscientemente el cumplimiento de los valores y principios que varios de nosotros profesamos en nuestra vida diaria, pero que se materialice a nivel organizacional. En diferentes entidades públicas, en específico el día de hoy hablaríamos de los gobiernos locales, que hay una alineación consciente de eso, porque la idea es justamente organizarnos a nivel institucional para priorizar los intereses públicos sobre los privados. Es así de sencillo y la idea es justamente porque al final sabemos que la integridad pública tiene que generar valor público también. O sea, hacer gestión pública solo va a generar valor público si se realiza con integridad. ¿Por qué? Porque si no se realiza con integridad, probablemente los servicios que reciban los ciudadanos no sean completos o no sean buenos. Los resultados finalmente terminan siendo deslegitimizados por la ciudadanía, por los activistas, por las personas que tienen que decir cuando algo no es correcto. Y además, y a mi parecer, la peor parte es la confianza. La confianza que se termina mermando y que nos termina volviendo a esta situación de decir roba pero hace obra, en el mejor de los escenarios, porque luego también tienes el roba pero no pasa nada tampoco, no se cambia nada, no se construye nada. Y es importante esto porque además de ser funcionarios públicos, varios de los que están aquí o trabajar en temas de políticas públicas somos ciudadanos y también vemos mermada esa legitimidad. Entonces, el enfoque preventivo, que desde la cooperación alemana venimos también impulsando y apoyando para que se instaure en el país por todo lo que comentaba anteriormente, nace, y ahí vamos un poquito a la parte teórica para darle pase a mis colegas que están aquí, nace justamente de esta mirada de pensar, ok, quiero trasladar los valores personales que profeso o que un político quiere profesar, si tiene realmente buenas intenciones, a la organización de la institución. Entonces nace esta mirada sistémica, que como sabemos los sistemas están compuestos de elementos, están compuestos además son abiertos, los sistemas suelen ser abiertos, es decir, pueden moverse dentro, pueden además adaptarse a condiciones y justamente lo que se busca es pensar, ok, ¿cómo organizo mi gobierno local o mi gobierno central de tal manera que los elementos de mi sistema confluyan y generen el resultado final que es hagamos gestión pública con integridad y con menor corrupción?
Estas teorías han venido siendo desarrolladas desde organismos internacionales. Uno de los primeros fue Transparencia Internacional, que reconoció la importancia de que participen más actores que el sector público. Es decir, este no es un problema solo del sector público, es un problema ya de la sociedad y de distintos actores. OEA también incorpora además pensar no solamente en actores, sino en procesos, pensar también en el enfoque público y en entender también otros elementos que se incorporan al resultado final, que es un servicio público íntegro, ¿no? Si lo vemos a nivel del resultado final que tiene que tener un organismo local. Y finalmente un enfoque que lo coloco al final porque debo comentar que es el enfoque que venimos promoviendo también y apoyando desde la cooperación alemana, es el enfoque de integridad de la OCDE, que es básicamente que recoge varios de los elementos de transparencia internacional, de OEA, y que propone que veamos a la integridad también como un sistema que tiene ejes y principios, que tiene pilares y principios. Un pilar es la parte sistémica, el otro es la cultura de integridad y el tercero es la rendición de cuentas. En realidad, si vemos aquí, ay, perdón, yo estoy perdón, mil disculpas, ahora sí está igual, laptop y pantalla. Lo que les decía aquí es que aquí tenemos ejes y tenemos principios. Aquí, como vemos, hay varios elementos que se vieron en las láminas anteriores, porque lo que se busca aquí es entender cómo pueden confluir todos los aspectos de una organización. Por ejemplo, en la parte sistémica, que es una de las más importantes, lo que se busca es primero plantear que exista un compromiso político, que tiene que haber, que probablemente sea, a mi parecer, uno de los elementos más difíciles, porque una cosa es tener un compromiso a través de la palabra, la declaración, que un compromiso real. Y justamente lo que se busca aquí es decir, bueno, tiene que haber un compromiso y eso se tiene que plasmar también en un segundo elemento, ¿no? Que además del compromiso de la alta dirección y de los políticos que dirigen la organización, por ejemplo, como un gobierno local, hay que trasladarlo en dotar responsabilidades. Es decir, no puede haber compromiso si en la organización local no está claro quién tiene que hacer qué para lograr ese compromiso. Y además que esa responsabilidad venga con capacidad de hacer, de ejecutar, porque si no, tampoco sirve de nada, termina solo en la declaración. En este eje, además, también se entiende que debe haber una estrategia, es decir, como doto responsabilidad, también tengo un plan o tengo una idea donde sé qué quiero alcanzar, al menos qué metas tengo en materia de integridad en mi organización en un entorno de mediano plazo. Finalmente, también lo que se plantea es que hayan normas, es decir, que dentro de la normativa también que se pueda cambiar a nivel local, se aterricen en la relación que hayan con los temas de derecho administrativo a los que están sujetos los funcionarios, porque finalmente no se podría efectuar en la práctica cotidiana de la gestión pública esto. Este eje sostiene de alguna manera a los demás. El segundo gran eje es la cultura, que lo hemos ido hablando también de alguna manera al transcurso del día, que evidentemente no puede haber integridad si los funcionarios no son íntegros. O sea, eso no tendría ningún sentido. Y la única manera de promoverlo, o las maneras de promoverlo están orientadas primero a que haya un liderazgo, ¿no? Un liderazgo no solo ya del compromiso político, sino ya de los directores que tienen que en la práctica realizar la integridad en el hecho concreto, en el proceso administrativo completo, en la práctica completa. Además también, evidentemente, la meritocracia, que entendemos además que a veces es complejo cambiarla porque implica cambios más grandes, ¿no? Desde el gobierno central o en este caso desde el legislativo con ciertas reformas estructurales, pero en la medida de lo posible, como se ha ido hablando también en la presentación anterior, poder aplicar las normas que ya existen, las estructuras que ya existen y promover que se materialice en la práctica, ¿no? Los elementos de formación, evidentemente de capacitación al iniciarte en una organización pública y también al poder de alguna manera tener conversaciones, y viene el siguiente elemento que es la apertura, que es no solamente estemos en lo formal, que es lo que dice la capacitación, sino también hablemos de los problemas que tiene este GAT, o sea, dentro de los problemas de corrupción que hay, ¿cuáles son realmente los que tienen más impacto en nuestra organización? ¿Qué hacemos? ¿Qué decisión puedo tomar si estoy en una situación gris? ¿Puedo comentarlo con mi director? ¿Podemos tener una conversación abierta, un diálogo ético también sobre situaciones que pasan en la práctica? Porque todos aquí sabemos que no
y todos los que son funcionarios, no nos levantamos, fui funcionaria también, pensando en ir a cometer actos de corrupción. O sea, no son esos actos existen, pero no está la gente despertándose como funcionario a ir a hacer eso. A veces también son procesos grises, son protocolos que no están claros o son situaciones en las que es confuso tomar una decisión. Y debería haber una apertura tanto para conversar de esas situaciones como para poder denunciarlo. En ese elemento se debe considerar también justamente estos espacios de protección al denunciante, ya sea como funcionario público, que además puede dar retroalimentación, pero también puede denunciar cuando la situación es insostenible. Y todo eso debería ser parte de la cultura, ¿no? Y finalmente, para poder ya darle paso a mis colegas, está el eje de rendición de cuentas, y aquí tenemos varios elementos de los que hemos ido hablando y que se materializa también en este espacio, por ejemplo, donde hay varios actores, que también debería promover el gobierno local para poder sentar a varios actores, realmente tener apertura para la participación ciudadana, que como ya hemos ido comentando acá, no tiene que ser unidireccional, sino bidireccional, con información que realmente se pueda dar, con apertura y con transparencia. Además, también debe haber supervisión de los organismos externos y debería estar claro dentro del gobierno local cómo se incorporan estas mejoras externas. Debe haber efectivamente una sanción, porque si bien el enfoque preventivo busca adelantarse la sanción, cuando se comete el delito tiene que suceder y la organización debe aprender también de los delitos que más recurren a manera interna en los procesos internos que tienen ellos y deberían incorporar estas mejoras en los mismos procesos. Si ya sabemos que en ciertas compras siempre se cometen actos de corrupción, ¿qué proceso ha cambiado para que ya no se cometa? La potestad sí está en el gobierno de poder cambiarlo a nivel de estructura, pero si no se hace, no se está aprendiendo del error, que básicamente es el delito cometido. Y finalmente, los temas de gestión de riesgos, porque uno puede retroceder y analizar sus procesos y justamente en función a evidencia como las sanciones, como percepción o como otras información que se puede generar dentro del GAT y fuera también del GAT, podemos saber dónde están los procesos riesgosos y qué se puede cambiar efectivamente antes de necesariamente ir a la sanción del delito. Entonces, si bien esto suena bastante teórico, la idea también aquí es ponerlo sobre la mesa, porque eso es importante trasladarlo aquí y tener claro cómo esto de alguna manera poco a poco puede ir permeando en la gestión pública y sobre todo en la gestión pública local. De hecho, para cerrar mi presentación, pongo aquí una tablita donde se ven justamente las dimensiones que incorpora el instrumento que hoy se ha presentado y cómo de alguna manera recoge, ¿no?, varios elementos que se pueden ver en la propuesta de sistemas de integridad de la OCDE y algunos dirán, pero mira, no lo recoge en la misma proporción. Efectivamente, porque la idea era construir un instrumento que pueda aterrizar con los elementos que ya se pueden monitorear o que de alguna manera se pueden aproximar. Sería mentira decir, uy, sí, ya se cuenta con toda la estructura en el sector público ecuatoriano para analizar todos los elementos. Eso no es verdad, pero la idea es ir construyendo sobre lo que hay y así como el país irá avanzando en ciertas reformas que puedan incorporar otros elementos, el instrumento también o los instrumentos que se creen irán avanzando en ese sentido. Entonces, finalmente, solo quería mostrar esto un poco para ir viendo ya cómo el esfuerzo del instrumento de hoy va recogiendo algunos elementos y va contribuyendo académicamente también justamente a la construcción de estos indicadores, de mediciones en algún sentido en materia de integridad visto en la institucionalidad, en la organización práctica de un gobierno local y no solamente en la percepción.